Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Patricia, y a las compañeras que han organizado y compañeros del Centro acá de Económicas que han organizado este congreso. Para mí es especialmente movilizador porque yo he estudiado en esta casa de estudios y he militado mucho en esta casa de estudios, digamos. Yo pertenezco a una generación que no solo atravesó una dictadura, sino dos. Empecé a militar a los 17 años, en el último año del Carlos Pellegrini. Y después, durante todo el periodo en que estudié economía en esta casa. Yo no les voy a contar a ustedes lo difícil que fueron los años en los que enfrentamos a las dictaduras militares y lo difícil que era luchar por la posibilidad de que regresaran condiciones de democracia y de justicia. Y por eso para mí además es muy gratificante estar en este ámbito con ustedes, reflexionando en conjunto, pero también muy triste de sentir que estamos en un periodo en la Argentina de enorme retroceso, en la Argentina y en el mundo, de enorme retroceso, donde se nos dice que la igualdad es mantener la desigualdad, porque se nos propone tener un mecanismo de someternos a reglas de juego como si partiéramos de la misma condición que el resto. En consecuencia, lo que nos están planteando es reproducir las mismas condiciones de desigualdad. Y esas condiciones de desigualdad se llama explotación. Explotación. Recién la compañera lo decía con claridad, las estadísticas lo dicen con claridad, Claudia lo mencionó también con claridad. Las mujeres, si vamos al mercado de trabajo, además de eso, desarrollamos el doble de horas de trabajo en el hogar por tareas de cuidado que no nos son remuneradas. Y es trabajo no remunerado. Si es trabajo, genera valor. Y si ese valor no es remunerado, alguien se apropia de ese valor. Entonces, la verdad, lo que nosotras necesitamos es que haya un marco de sistema de carácter político que reconozca la necesidad de trabajar por la justicia social, por una mejor distribución de los ingresos y al mismo tiempo que reconozca que igualar los derechos de las mujeres contribuye a esa mejor justicia social del conjunto. No hay justicia para las mujeres si no hay un proyecto político de justicia social de carácter general. Y no va a haber justicia social de carácter general si el proyecto no contempla específicamente la reivindicación de la condición de las mujeres y de los demás sectores débiles de la sociedad. Vivimos un mundo con enormes desarrollos tecnológicos, con una gran capacidad para reproducir la productividad. ¿Y los pueblos son más felices? No. ¿Mejora la distribución del ingreso? No. Lo que ha pasado es que ese incremento de la productividad lo que ha producido es más concentración económica, más polarización social, en consecuencia más injusticia y más tristeza para el conjunto de los pueblos. Y eso, como bien decía Claudia, nuestro ascenso tiene que contribuir a modificar esas condiciones. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida, además de militar en condiciones muy duras de resistencia, también poder participar de ámbitos de decisión en los cuales pude desarrollar políticas públicas. Y acá, en este Congreso de Liderazgo, entendámoslo, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno de carácter vertical, que es romper los techos de cristal para el acceso colectivo de las mujeres
hacia mayores niveles de decisión que nunca tienen que ser solo para nosotros, sino que nosotras tenemos que ser instrumento para que, como acá ya se ha dicho, sea también bienestar para el resto de las mujeres y de la sociedad, y también un aspecto de carácter, diría yo, horizontal, que es que si somos mujeres líderes en los ámbitos en los que estamos, nosotras tenemos que liderar políticas públicas que contemplen el sesgo de género como condición muy importante. Hago tres ejemplos, muy breves, que son los siguientes. Cuando fui electa concejal por primera vez en el siglo pasado, literal, yo ya había sido miembro del gabinete en la ciudad, de la ex municipalidad de Buenos Aires. Sin embargo, si no hubiera existido la ley de cupos, yo no hubiera podido ingresar a la lista de concejales. Y cuando ingresé, yo dije, bueno, muchachos, he sido ministra en la ciudad, soy economista, yo quiero la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Me miraban con unos rostros espantados, pero lo logré. No pedí familia, niñez y familia, ¿viste? Y esas cosas para las cuales están preparados. Pedí presupuesto y hacienda y lo logré. Y cuando estuve en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las primeras cosas que detecté es que había recursos bajo la línea, los que manejan presupuestos saben lo que es eso, que ingresaban por el bingo de la ciudad y no tenían un destino, un reflejo presupuestario. Entonces junté a las compañeras del bloque y les dije, chicas, acá hay plata, ¿qué hacemos con esta plata? Y resolvimos que el primer $1.000.000, que en ese momento era $1.000.000, de lo que ingresaba por los bingos de la ciudad, iba a ir al programa de salud reproductiva que tenía 10 años de existencia y nunca le habían dado un centavo. Y no es porque no había anticonceptivos, que los laboratorios igual los regalan por promoción. Lo que no había era elementos para hacer Papá Nicolau, que sí tenía que ver con la salud reproductiva del conjunto de las mujeres de bajos recursos. Después me tocó ser ministra de Desarrollo Social, fui 2 veces miembro del gabinete en la ex municipalidad, una de Producción y Servicio y la segunda de Desarrollo Social. Y hice un programa para darle una solución habitacional a todas las familias que vivían debajo de las autopistas de la ciudad de Buenos Aires desde la hiperinflación y convivían con ratas de este tamaño. Hicimos un programa por autoconstrucción en un barrio que hoy se llama Francisco Javier, en la Ruta 3 en González Catán. No les voy a dar mayor detalle, pero yo lo que resolví es que la titularidad de la solución habitacional iba a estar en cabeza de la mujer, y venían en pareja y me decían, mirá que ella está de acuerdo que lo pongamos a mi nombre, decía el varón, ¿viste? Estamos casados legalmente, me decía. Pero yo sabía que si se deshacía el hogar, la que se quedaba con los hijos eran las mujeres, y yo iba a garantizar que ese techo que se estaba construyendo fuera en cabeza de las mujeres. Y finalmente quiero contarles, como ministra de Trabajo, después de 50 años de aprobada la ley de contrato de trabajo, no habíamos logrado reglamentar el artículo que imponía la existencia de lugares de cuidado para la primera infancia. Nuestro gobierno lo hizo, reglamentó. Sí, yo les digo, cuando yo tenía 17 años poníamos mesa en la calle para juntar firmas para reglamentar ese artículo. Y me tocó, siendo ministra de Trabajo 50 años después, más de 50 años, no voy a decir toda mi edad, pero más de 50 años después,
reglamentar eso por primera vez. Y no solo lo reglamentamos, ¿saben lo que hicimos, chicas? Lo incluimos en los convenios colectivos de trabajo, porque sabemos que la lucha no es lineal, que hay avances y hay retrocesos, y a veces se borra con el codo lo que se había escrito por la mano. Y cuando lo incorporamos en más de 100 convenios colectivos de trabajo, lo que para la ley era un techo, lo transformamos en un piso, porque en cada negociación se puede superar el 40% de la retribución por cuidado y se puede superar las condiciones del establecimiento que tiene sus trabajadoras y trabajadores ese derecho de retribuir la tarea de cuidado. Muchas gracias, no les voy a sacar más tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Damos por finalizado el Congreso.